Bienvenidos a Cali Hoy Crónicas, el programa que descubre las historias de nuestra región. Este mes se cumplen 10 años desde uno de los atentados terroristas más impactantes del Valle del Cauca, la explosión del Palacio de Justicia de la ciudad de Cali. Álvaro Troches, un funcionario de la ciudad desde antes del momento de los acontecimientos, nos cuenta cuáles fueron todos los contratiempos que desencadenaron estos hechos. Veamos la historia. El 1 de septiembre de 2008, la explosión de un carro bomba cargado con 80 kilos de explosivos, según las autoridades, destruyó parte del primer piso del edificio donde funcionaban los despachos judiciales de Santiago de Cali, en el centro de la ciudad. La guerrilla de las FARC puso un carro bomba al frente de la edificación. Este atentado produjo gran daño material a la edificación como tal y aparte de eso pues produjo una gran afectación del servicio de la Administración de Justicia aquí en la ciudad. Para ese tiempo ya Álvaro prestaba sus servicios como secretario de un juzgado civil municipal en esta entidad. Él, al igual que toda la ciudad, quedaron atónitos ante este hecho terrorista. La noticia me la dan a las 5 de la mañana del día lunes y pues no dimensioné en ese momento lo que podía haber ocurrido. Ya llegamos aquí a las 7 de la mañana y se veía por fuera pues muchos daños. De acuerdo a las autoridades, 2 hombres que se movilizaban en un taxi abandonaron el automóvil de color rojo cerca de la sede del aparato de justicia. Segundos después, el automotor explotó, causando la muerte de 4 habitantes de calle que dormían en los alrededores del sector y dejando heridas a más de 25 personas. El carro bomba fue puesto más o menos en este sector. Explota, pero curiosamente y por fortuna, la explosión lo arroja sobre ese lado de allá. Sobre este lado la onda explosiva, pero el carro salta hacia allá y se incendia allá. A causa de la fuerte explosión se generaron pérdidas y retrasos en procesos penales y judiciales, cuyos expedientes reposaban en el edificio. Pero además, el proceso de recuperación después de este hecho fue lento, caótico y para muchos desesperante. La verdad es que el espectáculo, por llamarlo menos o no sé cómo llamarlo, fue impresionante. Fue, digámoslo, algo que uno no se imaginaba. Totalmente destruido la edificación en la parte interior. Todos los techos, los hilos falsos se habían caído, los mobiliarios, los expedientes, las estanterías, los escritorios, estaba totalmente destruido la edificación por dentro. Sobre todo en la parte de abajo de los primeros pisos, hubo mucho daño porque a las ruinas al caer dañaron muchas cosas. En la parte de arriba el impacto fue menor, solamente pues, se cayeron los expedientes como tal, pero más que todo el daño fue en el mobiliario. Pues obviamente eso allá lo dañó totalmente y dañó buena parte de pues, toda la vidriería de los alrededores, ¿no? Pese a seguir recibiendo su salario, Álvaro y decenas de funcionarios más tuvieron que ser trasladados de un lugar a otro para lograr continuar con sus labores, con múltiples dificultades y con la zozobra como acompañante ante otro posible atentado. Claro, sé que se dañaron expedientes y que tomó tiempo reconstruirlos, pero más que todo la afectación consistió en la demora que tomó la reubicación. Por efectos de ubicar sedes para concentrar los despachos judiciales, no era fácil conseguir edificios para concentrar todos los juzgados, hubo varios meses de demora que se sumó, digámoslo, a la demora que ya hay pues, por limitaciones de orden presupuestal en la asignación de empleados por juzgado. Entonces, a la mora que podían traer ya los juzgados, se sumó el problema de la mora que se causó con un cierre de los despachos por varios meses. Voluntario, estaba en la esquina del semáforo. En ese momento yo era secretario de un juzgado civil municipal
y nosotros fuimos reubicados en el norte, en la avenida Sexta Norte con 21. Ese fue otro de los dramas que se vivió porque a los abogados y a todo el personal que labora con ellos, dependientes, mensajeros, les tocó hacer algo que se llamó en ese momento el tour judicial. Es decir, los abogados hoy en día vienen y evacúan diligencias en esta sola edificación o de pronto en 2 o 3 más. Pero en ese momento les tocó comenzar a asistir a audiencias, a llevar memoriales, a revisar expedientes. Creo que en 17 sedes quedamos ubicados y entonces era pues muy desgastante porque un abogado que termina una diligencia a las 10 de la mañana no puede desplazarse en media hora hacia el norte de la ciudad. 10 años después aún hay heridas abiertas, daños sin reparar y una justicia afectada por las secuelas de la guerra. Los condenados como autores materiales por este atentado del entonces Frente Manuel Cepeda Vargas de las FARC están pasando sus vidas en diferentes cárceles. Uno de ellos, Carlos Alberto Montaño, alias Carlitos, falleció, pero todavía los responsables intelectuales, entre ellos Jorge Armando Muriel Valencia, alias Puchecas, cerebro de este acto terrorista, siguen prófugos de la justicia. Mientras tanto, personas como Álvaro tienen clara su posición frente a este tipo de acciones. Que ninguna injusticia puede ser reivindicada y puede, digámoslo, ponerse de presente como lucha para la sociedad desde el terror, desde la violencia, desde el absurdo de la guerra, que precisamente si se va a hacer justicia, si se va a buscar algo bueno para la sociedad, tiene que ser por los canales que la misma sociedad acepta. El terrorismo nunca es la vía adecuada para la lucha. Muchos casos se perdieron ante las llamas emanadas por la gran carga de explosivos, otros se lograron recuperar, algunos todavía están en tránsito y en el Palacio de Justicia, que hoy funciona con normalidad en el mismo lugar, recuerdan con repudio aquel hecho que esperan que no se repita nunca. Al regresar de comerciales, el abogado penalista Elmer Montaña expone cuáles fueron las repercusiones judiciales del atentado. 9 maestrías, 23 especializaciones, matrículas económicas y la mejor ubicación de la ciudad hacen de la Universidad Santiago de Cali la mejor opción para ser un profesional más competitivo. Informes: PBX 518-3000, extensiones 438 y 486. Inscríbete ya en posgradosusc.edu.co. La ruta más corta al éxito está en un posgrado de la Santiago, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Sea más competitivo en el campo de las tecnologías de la información. Matricúlese en la maestría en informática de la Universidad Santiago de Cali. Informes: PBX 518-3000, extensiones 486 y 438. Inscripciones en posgrados.usc.edu.co. La ruta más corta al éxito está en un posgrado de la Santiago, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. La energía es parte fundamental del desarrollo económico y sostenible del mundo. Matricúlate ya en el nuevo programa de Ingeniería en Energías de la Universidad Santiago de Cali y mejora la producción de cualquier organización. USC, 60 años siendo los mejores. Para lograr la universidad que todos queremos, transformación y buen gobierno. Han pasado 10 años desde el atentado con un carrobomba al Palacio de Justicia de Cali, hecho que perjudicó fuertemente los casos que se llevaban ahí, generando dramas en el ejercicio judicial y pánico en la sociedad y en funcionarios como Álvaro Troches. El abogado penalista Elmer Montaña manifiesta los resultados del hecho. Bueno, lo primero fue la parálisis de la administración de justicia en todas las ramas, en materia penal, civil, laboral, porque todos estos juzgados, todos estos despachos judiciales tenían asiento en el Palacio de Justicia. Entonces duró un tiempo bastante largo mientras reubicaban a los funcionarios, mientras se recogían los escombros. Por ejemplo, en la jurisdicción penal, muchísimas personas que estaban privadas de la libertad fueron dejadas libres por parte de los jueces porque no pudieron iniciar las audiencias. Y le estoy hablando de incluso personas de altísima peligrosidad que estaban siendo juzgadas en ese momento. Se habló de la destrucción de muchos expedientes, de elementos materiales de prueba que existían en los juzgados. Ya después, cuando los despachos judiciales comenzaron a ser reubicados en diferentes edificios de la ciudad, se presentó otro problema y es que la gente no sabía dónde quedaban los juzgados.
Entonces teníamos la justicia prácticamente desmirriada en muchos lugares. El usuario de la justicia tenía que prácticamente adivinar dónde quedaban los juzgados, lo cual generó, por supuesto, también enormes contratiempos. Por supuesto que los procesos quedaron prácticamente paralizados, las denuncias que se habían presentado no podían terminar en los procesos judiciales a los que uno aspiraba, los jueces de la República tenían que postergar las audiencias y esa demora, por supuesto que le genera gravísimas consecuencias a los abogados, porque los abogados, por regla general, lo que buscamos es que los asuntos se tramiten de una manera rápida y la demora en la administración de justicia pues lo desfavorece a uno, bien sea que uno actúe como abogado de víctimas o bien sea que uno actúe como abogado defensor. No, el terrorismo lo que busca precisamente es desequilibrar, es no solamente generar terror de una manera transitoria en la población, sino desestructurar la sociedad misma. Cuando una democracia es afectada en algo tan importante, tan fundamental como la administración de justicia, pues esa democracia queda debilitada. Y yo creo que lo que buscaba en ese momento las FARC con este atentado terrorista que fue realmente descomunal, fue brutal, fue precisamente eso, crearle un gravísimo problema no solamente al Estado, sino una afectación a la misma democracia y a la sociedad, porque es que una sociedad no puede vivir y no puede subsistir sin la existencia de un aparato judicial que esté operando. De suerte que, por supuesto, que este tipo de acciones brutales merecen todo el rechazo. Por fortuna, ojalá esto sea ya parte del pasado y estemos simplemente recordando esos episodios con toda la tristeza necesaria, pero que la idea es que jamás se vuelvan a repetir, que este país y que Colombia no tenga que volver a vivir, volver a transitar por los caminos del terrorismo, porque nos hizo un daño enorme. Aquel atentado hoy hace parte de los recuerdos que personas como Álvaro y quienes se vieron directamente afectados jamás olvidarán. Mientras tanto, todos coincidimos en rechazar las acciones violentas y en reconocer la necesidad social de construir la paz. Sección Panorama, con el patrocinio de Crecer en Familia. Pon tu fuerza en la unión familiar. Las instalaciones de la Universidad Santiago de Cali fueron el epicentro del evento de desarrollo económico en tiempos de paz, el cual sirvió como espacio de convergencia académica y escenario de encuentro internacional en cabeza del rector de la USC, Carlos Andrés Pérez Galindo, quien precedió el evento en conjunto con Francisco Santos, nuevo embajador de Colombia para los Estados Unidos, Barón Harvey, decano de la Facultad de Negocios de la Universidad de Howard, y Luis Gilberto Murillo, exministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. Son proyectos que le cambian la imagen a una ciudad, que generan atractivos distintos que hoy no hay. Todo ese tipo de ideas son las que yo recibo en Washington y opero para lograr que fructifiquen, teniendo la posibilidad de hacer, digamos, una triangulación. Trabajo en Washington con amigos como el congresista Mix, con universidades como Howard o otras, con el sector privado, pero también tengo la posibilidad de articular esos proyectos con el gobierno nacional. El liderazgo educativo y crecimiento en temas de ciudad fueron el eje transversal de la visita del congresista estadounidense Gregory Weldon Mix a la Universidad Santiago de Cali. El demócrata compartió su visión sobre los retos frente al desarrollo económico en tiempos de paz y la necesidad de mantener la labor con comunidades afrodescendientes e indígenas. Además, las intervenciones del embajador Francisco Santos y Luis Gilberto Murillo, exministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, sirvieron para contextualizar a los asistentes sobre la importancia de ser una comunidad y un país unidos hacia un mismo ideal de progreso e inclusión. Tuvimos personalidades muy importantes que en conjunto con el decano de la Universidad de Howard de Estados Unidos de Washington nos da la posibilidad de ir concretando proyectos de trabajo mancomunado tanto en las universidades como apoyo con el Estado colombiano y también con el gobierno de los Estados Unidos. Este tipo de eventos donde se pueden abordar temas de inclusión y desarrollo permiten a la comunidad santiaguina tener un contexto más amplio sobre cuáles son los objetivos académicos del alma mater,
También es un espacio donde se pueden analizar las alianzas que está creando la USC para fortalecer su nivel académico y sobre todo para brindar a sus estudiantes la oportunidad de interactuar con otras universidades del mundo. Seguimos con la segunda crónica del programa, en la que contaremos la historia de una comerciante que se vio afectada por la explosión del carro bomba hace 10 años en el Palacio de Justicia. Veamos la historia. Desplazada por la violencia del narcotráfico en Río Negro, Antioquia, durante los años 90 a causa del narcotráfico, Mariluz Henao dejó a su familia, vecinos y actividades para emprender una nueva vida en la ciudad de Cali. Con el tiempo, logró montar su propio negocio de artículos de plásticos y desechables en el centro de la ciudad, sin imaginar que la violencia que una vez la hizo emigrar de Antioquia, ahora se repetiría en el sector donde ella laboraba. Lo de la bomba del Palacio de Justicia sí fue anunciado, porque eso fue mucho lo que dijeron, que iban a volar el Palacio de Justicia. Colocaron panfletos, decían, y todos vivíamos con el temor a eso. También sabíamos que había mucha gente de la guerrilla que estaba monitoreando constantemente el sector. Entonces el temor a que ocurriera algo, sí lo había, obvio, había el temor a que explotara la bomba. La incertidumbre que constantemente experimentaban los comerciantes se hizo real en la madrugada del 1 de septiembre de 2008, con la explosión de un carro bomba frente al Palacio de Justicia. Una familiar que reside en San Cayetano alcanzó a escuchar el estruendo y de inmediato le avisó a Mariluz que algo había ocurrido cerca de su local. Pero al llegar Mari se encontró con un panorama sorprendente. La cuadra de nosotros no la saquearon porque uno de los vecinos estaba en el Aristi y fuera de eso ya el vigilante de la cuadra y ya los que llegaron del sector que eran conocidos, ellos tuvieron que acordonar, acordonaron el sector y tuvieron hasta que utilizar armas, dar disparos, y esa fue la forma de que la turba que venía de gente para saquear la cuadra ya de nosotros no lo hiciera, y por esa razón no fuimos saqueados. Por otra parte, Dora Alicia Orozco, una de las vendedoras que trabaja con la señora Henao, recordó cómo se enteró que su lugar de trabajo fue afectado por la explosión de aquella madrugada. Asimismo, ella y sus compañeros ayudaron a organizar los daños causados por el artefacto. Yo no me enteré en la televisión, nada de eso, sino que cuando llegaba a trabajar, pero ¿qué pasó? Cuando vi las puertas en el suelo, el negocio patas arriba, vidrios, tuvimos que recoger, trabajar a media máquina, era impresionante, amontonados en un solo lugar, los pedidos, los clientes, o sea, la pérdida fue impresionante porque no se manejó igual. Ante lo ocurrido, el gobierno suministró a los afectados como Mari una ayuda para aliviar algunos daños. La ayuda consistía en 2 salarios mínimos y la sola reja costaba como 4 millones de pesos, solo la reja. Eran 8 vitrinas quebradas, fuera de toda la mercancía. Esa no fue la única dificultad que debió enfrentar Mari. Como propietaria también debió turnar a sus empleados para cuidar el negocio durante las noches junto a su esposo. Como casi todos los locales necesitaban puertas, ya los cerrajeros tenían demasiado trabajo y hubo que esperar como 3 o 4 días a que ya la forma de que nos colocaran las puertas. Las puertas se encarecieron muchísimo aprovechando los cerrajeros, entonces ellos subieron muchísimo esa parte. Mientras tanto, Dora y los demás en las jornadas laborales trabajaron fuertemente aportando su granito de arena para sacar de esa crisis su segundo hogar. Aunque pues tratábamos de agilizar, pero no era igual, unos compañeros incluso se tenían que amanecer mientras arreglaron las rejas. Para mí es de los peores recuerdos de mi vida, en mi vida laboral ese día, y afectados tremendamente. Un hecho importante para Mari fue la esperanza y ánimo que su familia, así como trabajadores, le brindaron para salir adelante. La familia mía es una familia buena, es una familia grande y muy buena. Entonces esa familia fue la que estuvo ahí moralmente y también financieramente colaborando. Los empleados también muy queridos, empleados también buenos, empleados que no importaba, sino yo siempre les pagaba el día exacto, el 15 y el 30. Ellos ya no les importaba que les pagara el 16, el 17 o el 18, el tal era que ellos ayudar. Con los múltiples gastos por los daños causados, Mari no alcanzó a pagar los compromisos con los bancos, quedó reportada negativamente en Datacrédito, debió entregar el local, así como despedir a muchos de sus empleados porque debió iniciar su establecimiento comercial con lo que alcanzó.
ya vamos a cumplir 10 años y esta es la hora en que yo no me he repuesto. De hecho, me tocó ya conseguir un local más pequeño, reducirme, siendo que era una empresaria grande. Me tocó quedar reducida a una bodega pequeña y seguir, o sea, luchando mucho, trabajando mucho. Pero moralmente, si no fuera porque uno ora mucho y cree uno mucho en Dios, yo creo que hubiera generado pues problemas más graves. Siendo víctima por segunda vez de la violencia que hay en Colombia, a Mariluz le gustaría que el gobierno actual brindara nuevas opciones para todos los comerciantes a nivel regional y nacional. Pues yo pienso que somos más los colombianos que queremos que todo fluya y que todo sea mejor, de que el gobierno nos genere la oportunidad de que los comerciantes y las personas emprendedoras tengamos la oportunidad de generar empleo. Actualmente, con paciencia y fe en Dios, Mari está pagando los compromisos adquiridos, mientras que en su local ya cuenta con 6 empleados que la apoyan en todo momento. Al regresar de comerciales, Julián Durán, docente del programa de Economía de la Universidad Santiago de Cali, explicará cuáles son los 3 puntos que afectan a los comerciantes después de un atentado. Controlar y prevenir el impacto ambiental es tarea de todos. Inscríbete en la nueva especialización en control de la contaminación ambiental de la Universidad Santiago de Cali. La ruta más corta al éxito. Informes PBX 518-3000, extensiones 486 y 438. Inscripciones en posgrados.usc.edu.co. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. La Universidad Santiago de Cali cuenta con la única maestría en Química Industrial de Colombia. Matricúlate y conviértete en un profesional más competitivo. Informes PBX 518-3000, extensiones 486 y 438. Inscripciones en posgrados.usc.edu.co. La ruta más corta al éxito está en un posgrado de la Universidad Santiago de Cali. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. El dominio de un segundo idioma puede incrementar hasta en un 50% tu salario. Aprovecha esta oportunidad y mejora tus posibilidades de empleo e ingreso salarial. Matricúlate en la maestría en Enseñanza y Aprendizaje del Inglés. Informes PBX 518-3000, extensión 486. Inscripciones en posgrados.usc.edu.co. Universidad Santiago de Cali, 60 años, siendo los mejores. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. En la Universidad Santiago de Cali formamos líderes para potenciar campeones. Matricúlate ya en el pregrado de Licenciatura en Educación Física y Deportes. Universidad Santiago de Cali, 60 años, siendo los mejores. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Hoy estamos contando la historia de Mariluz Henao, quien ha sido víctima de la violencia del país, primero con la muerte de su único hermano en manos del narcotráfico, y hace 10 años su local de productos plásticos y desechables se vio afectado por el carro bomba del Palacio de Justicia. Continuemos. Julián Durán, docente del programa de Economía de la Universidad Santiago de Cali, explicó cuáles son los 3 puntos que afectan a los comerciantes después de un atentado. Hay 3 casos o 3 situaciones en las cuales, de la forma como se ven afectados esos comerciantes. Primero, pues es la destrucción de su infraestructura física que les impide seguir funcionando. Lo segundo, pues, es que no pueden atender sus clientes, entonces lo que va a ocurrir a corto plazo es que los clientes se van a ir a otros comercios y pues estas empresas se van a quedar sin los ingresos en el corto plazo. Y en lo tercero, en el largo plazo, digamos que si la empresa no se recupera rápidamente y pone en funcionamiento otra vez, esa clientela va a buscar otros sitios en la ciudad, otro abastecimiento, y ese lugar va a perder su vocación comercial. Los comerciantes afectados por actos de violencia como el que vivió Mariluz cuentan con una ayuda del gobierno, según la fuente consultada. El Ministerio del Interior, la entidad encargada de brindarle un apoyo a esas víctimas del conflicto, a esas víctimas de estos atentados terroristas. E incluso esta entidad del gobierno les ha dado subsidios, algunas ayudas a esos comerciantes. Sin embargo, pues ha habido una inconformidad porque los comerciantes dicen que el gobierno no los atendió oportunamente o les incumplió lo que les prometió que les iba a dar. ¿Esto a qué lleva? Pues a que estos comerciantes hayan tenido que acudir
al crédito comercial tradicional, a tasas normales, y pues eso es un gran obstáculo para que ellos se puedan recuperar financieramente. No obstante, Durán destacó cómo se debe manejar las finanzas para obtener una estabilidad económica después de una crisis financiera. En esta situación de crisis, en este contexto, lo que tiene que hacer la empresa es empezar a aplicar una estrategia operativa, organizacional, que le permita empezar a funcionar lo antes posible para que no se dé esa fuga de clientes y pues puedan iniciar su recuperación. Por ahora, Mariluz trabaja junto a sus vendedores para sacar adelante lo que con esfuerzo han construido desde el atentado de aquel 1 de septiembre de 2008. Hasta aquí llega nuestro capítulo de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Cali Hoy Crónicas y en Twitter como @CaliHoy1. También pueden revivir todas nuestras historias anteriores encontrándonos en nuestro canal de YouTube como CEPA FCP. Nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo de Cali Hoy Crónicas, periodismo con sentido social.